Queridos hermanos, Dios los bendiga. ¿Quién como Dios? Soy el Padre Franco y en este caso te voy a traer unos consejos que nos daba el Santo Padre Pío para obtener una vida de santidad. Nosotros conocemos la vida del Padre Pío que ha sido trazada por la cruz, por el dolor, por los estigmas, pero también por una vida de santidad muy grande y testimonios sobrados de su vida milagrosa. Bueno, el Padre Pío se caracterizó por pasar grandes horas en el confesionario y dirigir a muchas personas de modo espiritual a través de cartas y también de modo personal, fundando los movimientos de oración, los grupos de oración que hoy en día son una red mundial y que incluso están también presentes en Latinoamérica y en Argentina. Bien, cuando se le preguntaba al Padre Pío cómo hacer para poder llevar una vida santa, él daba estos consejos. En primer lugar, decía que la persona que quería aspirar a la vida de santidad debía confesarse semanalmente, es decir, una vez por semana o al menos cada 15 días. Y él decía, miren, cuando uno tiene una habitación cerrada, por más que no entre viento, cuando vuelve a pasar el trapo, vuelve a encontrar polvillo igual, su suciedad igual. Lo mismo pasa con nuestra alma, es decir, siempre hay un remanente de algo que no solamente nos aleja de Dios, sino que también nos aleja de la vida de santidad y de la delicadeza de conciencia, ¿sí? Por eso él decía que era conveniente confesarse semanalmente, porque en la confesión no solo se nos perdona los pecados mortales y veniales, sino que también Dios derrama gracias especiales, gracias actuales, para todo el transcurso de la semana, para las dificultades que uno tiene que pasar en el mes, en la semana, en el día, para las cruces momentáneas. Son esas gracias actuales que el Señor derrama, pero también dentro de esa gracia sacramental de la confesión, Dios derrama dones y bendiciones particulares. Y son dones y bendiciones que no llegan si nosotros retrasamos la confesión. Otro consejo que daba él justamente para lograr esta delicadeza de conciencia es el examen de conciencia diario, sobre todo a la noche, para repasar mi día, no para buscar pecado donde no hay, ni para generar una conciencia culposa o escrupulosa, sino para poder ver también en qué cosas tengo que ir ejercitándome y cuáles son las cosas que le tengo que pedir a Dios que me ayude a modificar y a cambiar, para poder ser un poquito más certero en el pedido de Dios en orden a mi virtud y a mi vida virtuosa, y también para poder reconocer aquellas cosas que a veces realizamos y hacemos que dañan a otros y a Dios y que por ahí no advertimos. Entonces el examen de conciencia diario, decía el Padre Pío. Otro consejo que daba es la oración mental o la meditación. Nosotros también podemos decir la lección divina 2 veces por día, decía. Es decir, la persona que busca la santidad tiene que tener 2 momentos de intimidad con Dios, en donde en el silencio y en la contemplación, en la lectura de la palabra o en la oración del rosario, puede conectarse con Dios. Puede ser por la mañana y por la tarde, puede ser a través de la lectura de la liturgia de los fieles que hoy tenemos, ¿sí? Pero 2 veces al día hacer oración mental, es decir, pasar tiempo con Dios. ¿Por qué oración mental? Porque la oración mental nos conecta directamente con Dios y eleva nuestra alma a un grado y a una altura que nos produce una connaturalidad, un amor por Dios, por sus cosas y por las cosas que Él ama. Mientras más tiempo paso con Dios, más me asemejo a Él. Por eso decía 2 veces por día esta oración mental. Otro consejo que nos daba el Padre Pío es la comunión diaria. Es decir, tenemos que tratar de comulgar la mayor cantidad de veces posible. Hay algunos lugares, algunas iglesias donde la comunión no se da todos los días porque no hay misa todos los días, pero puedo buscar la manera, aunque sea de realizar hoy lo que se llama la comunión espiritual. Y cada vez que hay misa en la parroquia, ir, asistir y tratar de confesarme si estoy en pecado mortal y comulgar. Comulgar la mayor cantidad de veces posible. ¿Por qué? Porque la Eucaristía sabemos que es el alimento por excelencia donde se nos da Jesucristo y a diferencia de cualquier otro alimento, cuando nosotros consumimos cualquier alimento, ese alimento se transforma en nosotros, por decir de alguna manera. Es decir, lo transformamos en energía, lo transformamos en grasa, lo transformamos en vitaminas, en minerales, etc. Con la Eucaristía no pasa eso.
cuando más consumimos la Eucaristía, nosotros nos transformamos más en lo que recibimos. No lo que recibimos se transforma en nosotros, sino que nosotros nos transformamos en lo que recibimos. Y en este caso nos vamos transformando más en Jesucristo. Por eso el Padre Pío nos recomendaba comulgar diariamente, es decir, comulgar siempre. Y otra cosa, otro consejo que daba, que muchas veces lo pasamos por alto, es la lectura espiritual, que puede ser la vida de un santo, que puede ser esos pensamientos, que a veces esos libros que tenemos que recorren pensamientos a lo largo del año, libros sobre espiritualidad, sobre vida espiritual, vida interior, está los tomos de Garrigou Lagrange sobre la vida espiritual, está Vida Interior de Tissot, hay un montón de libros, Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, El arte de aprovechar nuestras faltas de Tissot. Hay muchísimos libros de espiritualidad que nos ayudan también a profundizar nuestra devoción y nuestro amor a Jesucristo y nuestro amor a la Iglesia. Y sobre todo, el amor a la santidad. ¿Por qué tenemos que ser santos? Porque es el llamado que nos hace el Señor. Shema Israel, escuche Israel, el Señor tuyo es solamente uno. Sed santo como el Señor es santo. Es decir, ese llamado a poner a Dios por encima de todo tiene su eco en lo que nos dice Jesús: sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ese llamado a la santidad es un eco que retumba en nuestro corazón a partir del bautismo y es la vocación universal de todo cristiano, poder ser santos. No es para aparecer en una estampita, ni tampoco la santidad es el privilegio de algunos pocos, ni el sueño de unos utópicos. Es la vocación real a la que el Señor nos llama. Por eso le pedimos especialmente a Dios que nos regale ese deseo de santidad. Y esta lectura de espiritualidad lo que nos hace es amar la vocación que el Señor nos ha regalado de la vida santa y ver que realmente es posible para todos. Niños, adultos, ancianos, todos podemos ser santos. Bueno, queridos hermanos, espero que estos consejos les sirvan, les ayuden. Nos encomendamos especialmente a este santo y también a la Santísima Virgen María y a nuestro buen Dios. Que Dios los bendiga y que la Virgen los acompañe.